Chicos, muy buenos días. Quien les habla es el profesor Quispe, ¿no? Correspondiente al área del curso de la asignatura de química, ¿no? En esta oportunidad, ¿no? Comenzaremos con la clase virtual de la sesión número uno, ¿no? El tema de hoy es materia, ¿no? Estudiaremos los conceptos de materia, ¿no? Las propiedades de la materia, ¿no? Los estados de agregación de la materia y así sucesivamente, ¿no? Y después, obviamente, ¿no? Pasaremos a lo que son, obviamente, los ejercicios aplicativos de la teoría, ¿no? Y posteriormente les indicaré qué es lo que tienen que realizar, ¿no? De tarea, ¿no? Cuáles son las páginas para que desarrollen la tarea, ¿no? Empecemos entonces, empecemos, hablemos de lo siguiente, ¿no? Tenemos nosotros normalmente, por un momento por acá, un momento, a ver, mm, ya. Tenemos normalmente lo que es el estudio de la materia, ¿no? O la materia en sí, ¿no? Tenemos un resumen teórico de acuerdo a su materia de estudios. La definición en sí de la materia, ¿no? ¿Qué es? La definición de la materia es todo aquello que tiene una masa y un volumen definido, ¿no? Y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Eh, y es parte, obviamente, ¿de qué? Del material físico del universo, ¿correcto? Eh, Se observa esto de acá, o sea, se observa todo lo que viene a ser la materia mediante fenómenos físicos y químicos, ¿no? Principalmente Albert Einstein, ¿no? Lo definió la materia como un constante cambio, ¿no? En lo que es su manifestación, ya que la materia se puede, según él, convertir, ¿qué? La materia se puede convertir, ¿qué? En energía, como la energía se puede convertir en la materia, ¿correcto? Pasemos a ver, de acuerdo a este mapa conceptual, ¿no? Lo que viene a ser la materia. La materia en sí se subdivide tanto en qué? En materia dispersada como en materia condensada, ¿correcto? La materia dispersada en sí es la materia no localizada. Es una materia, digamos, que no tiene una masa ni un volumen definido, ¿no? Solamente tiene energía en sí, ¿no? Un ejemplo de materia dispersada, por ejemplo, puede ser el fuego, puede ser, por ejemplo, el calor, ¿no? La luz solar, ¿no? Son, digamos, aquella materia que contiene energía, pero más no tiene una masa y un volumen definido. En cambio, la materia condensada, ¿no? La materia condensada es llamada también localizada, es aquella que tiene una masa y un volumen definido, ¿correcto? Por ejemplo, la pelota de tu casa, ¿no? Con que juegas, ¿no? El cuaderno con que escribes, ¿no? La pizarra, por ejemplo, ¿no? Las hojas, ¿no? Una regla, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A su vez, la materia dispersada se divide ¿qué? En campo, ¿no? ¿No? La materia dispersada en sí viene a ser que un campo de energía, ¿no? Un campo de energía. Y la materia condensada, ¿qué es? Es en sí un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Una porción limitada de materia, ¿no? Obviamente que el cuerpo, ¿no? Tiene una masa, ¿no? Una porción limitada, ¿no? Y a su vez tiene un volumen definido, ¿no? Y a su vez tanto el campo como el cuerpo, ¿qué da? ¿Qué origina? ¿O qué tienen en común? La energía, ¿no? Porque los dos proporcionan energía. Los dos son una forma de materia que proporcionan energía, obviamente. Y esa energía de esa materia, ¿no? Se puede determinar a través de qué? De la ecuación de Einstein, ¿no? En donde la ecuación de Einstein dice lo siguiente: la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Obviamente la velocidad de luz al vacío al cuadrado, ¿no? Veamos su naturaleza de la materia, ¿correcto? La naturaleza de la materia. La materia está constituida por partículas, ¿no? Por partículas. Esa partícula es discontinua, aunque parezca continua, ¿no? Y sin interrupciones, dice. Claro, o sea, la materia en sí está constituida por partículas, ¿no? Lo que constituye la materia son partículas, ¿no? Puede ser algunas veces continua o discontinua, ¿no? ¿No? Pero obviamente está sin interrupción. Veamos, de acuerdo a este gráfico que vemos acá, ¿no? Vamos a analizarlo un poco más juntos. La materia dice que se subdivide a su vez en un cuerpo, es cierto. El cuerpo se subdivide a su vez en partícula, es cierto. La partícula a su vez se subdivide en una molécula, ¿no? O en molécula. Molécula, ¿no? O en moléculas. Y a su vez la molécula se subdivide en un átomo, dice, en un átomo, ¿no? Y los átomos, obviamente, en el átomo, obviamente tú sabes que también se encuentra en la parte central, de acuerdo a la estructura atómica, en la parte central se encuentra un núcleo. ¿Y ese núcleo qué contiene? Contiene las partículas, obviamente, subatómicas, ¿no? O en general el átomo contiene partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo y a su vez girando alrededor del núcleo. ¿Esas cuáles son? Los protones y los neutrones son aquellas que se encuentran en el núcleo, ¿no? En la parte central de la estructura atómica. Y girando alrededor del núcleo que se encuentran los electrones. Por lo tanto, a todo ello se le llaman las partículas subatómicas. Es decir, lo que divide el átomo, los átomos se subdividen, por lo tanto, ¿en qué? Los átomos se subdividen, por lo tanto, ¿en quién? En partículas subatómicas, llamadas protones con carga positiva, neutrones con carga negativa y los electrones girando
alrededor del núcleo con carga negativa. Y a su vez las partículas subatómicas se dividen en quarks de energía, ¿no? Que son aún partículas mucho más pequeñas aún, ¿no? Existen básicamente 6 tipos de quarks, ¿no? Quarks arriba, quarks abajo, quarks en canto, quarks extraño, quarks encima y quarks fondo. ¿Correcto? Entonces ya se entendió un poquito más esa parte. A su vez, existe una teoría, la teoría llamada el bosón de Higgs, llamada también la partícula de Dios. Según el modelo estándar de la física, digamos, ¿no? De partículas, ¿no? El universo está formado por partículas elementales, regidas por fuerzas fundamentales. En sí, según el bosón de Higgs, ¿no? Y según obviamente el modelo de la física de partículas, ¿no? Existen 2 partículas elementales. Esas 2 partículas elementales son los llamados fermiones y bosones, ¿no? Los fermiones en sí representan los ladrillos elementales, ¿no? De la materia, ¿no? Es como la base de la materia, ¿no? En sí. Y los bosones son portadores de la fuerza que interactúan con los fermiones. Es decir, si a ti te preguntaran, por ejemplo, de qué está formada la materia, tú dirías que internamente, ¿no? O que internamente estarían formados de qué? De fermiones y bosones, porque son las partículas aún mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, el bosón de Higgs en sí es un campo que no podemos ver, dice. Es un campo muy pequeño que no se puede ver, ¿correcto? Pero que interacciona con las partículas fundamentales, como son obviamente, ¿quién? ¿No? Los protones, los neutrones, ¿no? Y los electrones, finalmente, ¿no? Al final, ¿no? Ahora pasemos, obviamente, ¿no? A la siguiente teoría, ¿correcto? La siguiente teoría de lo que son, obviamente, la materia, el estudio de la materia. A ver, pasemos a lo que es propiedades de la materia, ¿ya? Propiedades de la materia. Cuando hablamos de propiedades de la materia, hablamos, por ejemplo, la primera propiedad que vamos a ver en general, ¿no? O que se subdivide las propiedades de la materia son en propiedades físicas y propiedades químicas. Pero esto es de acuerdo de acuerdo, ¿no? A la cualidad característica, o sea, la cualidad característica que identifica a una materia, de acuerdo a su cualidad. De acuerdo a su cualidad, la propiedad de la materia se subdivide, como lo dije, en físicas y químicas. Las físicas se pueden observar, ¿correcto? Se pueden observar. Yo medir, dice, yo medir, las físicas se pueden observar y yo medir sin modificar la composición o identidad de la sustancia, ¿correcto? O sea, las propiedades físicas, dice bien claro, ¿no? Tal como dice acá, se pueden medir, ¿no? Sin modificar, dice, su composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, el color, por ejemplo. El color, la densidad, el punto de fusión. La densidad, por ejemplo, es lo que es una propiedad que contienen los líquidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la densidad, no se puede modificar la composición de la sustancia, ¿sí o no? Porque obviamente la densidad siempre va a permanecer constante, ¿no? Si es un líquido, tendrá una densidad. Si es, por ejemplo, un gas, también tendrá una densidad, pero eso no se puede modificar. ¿Por qué? Porque es parte de la composición de ¿qué? Idéntica a la sustancia. Pasemos a lo que es la propiedad de la materia química según su identidad, ¿no? Según su identidad característica, ¿no? O según la característica de la identidad. Propiedad química. Dice bien claro, se pueden observar y o medir provocando una transformación en el cuerpo estudiado. Se puede observar y medir provocando una transformación en el cuerpo estudiado. O sea, en la propiedad química ya hay una transformación, ¿no? Mientras que la propiedad física se mantenía la composición y la sustancia, acá en la propiedad química que hay, y hay una transformación, ¿correcto? Es decir, hay una transformación en el cuerpo estudiado, ¿no? En la porción de materia. Ejemplo de la propiedad química. Por ejemplo, la combustión, la acidez, la oxidación o la oxidabilidad. La combustión, ¿por qué? Porque el cuerpo puede experimentar, ¿qué? Una transformación, ¿no? ¿No? Como es, por ejemplo, la combustión. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una hoja, o tengo, por ejemplo, o quemo la basura, por ejemplo, que estoy generando una combustión, ¿correcto? Esa combustión se generó ¿por qué? Debido a la propiedad química, es decir, la propiedad en la cual el cuerpo se transforma, ¿no? Eso quiere decir. Existe otro tipo de criterio para clasificar las propiedades de la materia, ¿correcto? Existe otro tipo de criterio, dice acá, para transformar, para clasificar, ¿no? La materia, ¿no? Para clasificar las propiedades de la materia, por la cantidad de materia analizada. Es decir, si yo tengo una cantidad de cantidad de materia analizada, yo puedo ver también otra clasificación de las propiedades.
¿Cuáles son esas clasificaciones de las propiedades de acuerdo a la cantidad de materia? Esas son las siguientes. Las extensivas y las intensivas, ¿correcto? Las extensivas depende de la cantidad de masa, ¿correcto? Depende de la cantidad de masa del cuerpo o del material, ¿no? Y las intensivas no dependen de la cantidad de masa del material. Por ejemplo, una propiedad intensiva de acuerdo a tal como me lo dicen, ¿no? A tal como dicen, obviamente, que depende de la cantidad de masa, ¿no? Sería, por ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, el peso, la fuerza, el área, la inercia, la divisibilidad, la impenetrabilidad. ¿Qué quiere decir esto, profe? Si a mí me dicen que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de masa, ¿correcto? Quiere decir, quiere decir de que el material va a depender de esa cantidad de masa, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, una regla, yo puedo medir su longitud, ¿correcto? Yo tengo, por ejemplo, ¿no? Un cuaderno, yo puedo medir que tiene una masa establecida, por lo tanto, yo puedo medir que el peso del cuaderno. Tengo, por ejemplo, ¿no? Un plumón. El plumón, yo lo puedo en este caso, ¿qué? Yo lo puedo, de acuerdo a su cantidad de masa, ¿qué lo puedo ver? Con el plumón, por ejemplo, puedo ver la cantidad de peso que tiene, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo empujo a una persona, ¿no? Yo puedo ver la cantidad de fuerza que yo puedo aplicarle. Entonces depende de la cantidad de masa, obviamente, ¿no? Intensivas, no depende de la cantidad de masa, en ese caso no depende. Por ejemplo, el color, la densidad, la conductividad térmica, la maleabilidad, la dureza, la temperatura, la densidad, no depende de la cantidad de masa, ¿no? No depende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Extensivas, recordar, son propiedades que dependen de la cantidad de masa. Intensivas, no dependen de la cantidad de masa, ¿correcto? Pasemos a la otra teoría, ¿correcto? A la otra parte de la teoría, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los dibujos, ¿no? Como ustedes lo pueden observar en su material, ¿no? Ahí lo van a ver un poco mejor, ¿no? Eh, Pasemos, por ejemplo, a la clasificación de la materia, ¿no? Hablaremos de la clasificación de la materia. De acuerdo a su composición, dice, la materia puede clasificarse según indica el siguiente esquema, ¿correcto? Se pueden clasificar en sustancias puras, ¿no? La clasificación de la materia, ¿no? Y se pueden clasificar en mezclas. Las sustancias puras, por ejemplo, se subdividen a su vez en sustancias simples, ¿no? Y sustancias compuestas, ¿no? Las sustancias simples, por ejemplo, están formadas por átomos iguales, por ejemplo, el grafito, el ozono, el O3, ¿no? O el O2 que viene a ser el oxígeno, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? O también pueden estar dentro de ellas los elementos químicos, ¿no? Como el potasio, el hierro, ¿no? El cobalto, el flúor, ¿no? Todos ellos también corresponden a sustancias simples, ¿no? Sustancias compuestas. ¿Qué son las sustancias compuestas, profe? Las sustancias compuestas están formadas por átomos diferentes. Por ejemplo, ¿no? El agua tú sabes que está formado por qué? Por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Está formada por quién? Por átomos diferentes, ¿no? El caso del agua está formada por quién? Por átomos de hidrógeno y un átomo de qué? De oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la sal, el famoso cloruro de sodio, el NaCl, está formada por quién? Está formada por quién? Por dos átomos, ¿no? Tanto el átomo de qué? De sodio, que está representado por quién? Por Na, y el átomo de cloro, que está representado por la letra Cl, ¿no? Esa es obviamente su notación, ¿no? Del elemento en la tabla periódica, ¿no? Entonces, las sustancias puras, como vuelvo a repetir, están divididos en sustancias simples y sustancias compuestas. Sustancias simples formadas por átomos iguales, ¿correcto? Sustancias compuestas formadas por átomos diferentes, ¿no? Como el agua, la sal, ¿no? El cloruro de sodio, etc. Ahora pasemos a lo que son las mezclas, las famosas mezclas. Las mezclas están divididas en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. La mezcla homogénea es conocida también como una solución uniforme, ¿no? ¿Ya? Es solamente, tiene nada más una sola fase, ¿no? Correcto. Un ejemplo, ¿cuál es? La salmuera. ¿La salmuera qué es? Es el famoso agua con sal, ¿no? Es decir, tú tienes un agua y lo mezclas con sal, ¿correcto? Y obviamente lo disuelves bien, 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 ¿no? O lo agitas bien, ¿y qué va a pasar? Se va a generar una solución, una fase llamada salmuera, que viene a ser el agua con sal, ¿no? Esa viene a ser que un tipo o un ejemplo de qué, de una mezcla homogénea, ¿no? Que está dada en una sola fase. La mezcla heterogénea está dada en dos fases, tal como dice la teoría, en dos fases, ¿no?
por ejemplo, la famosa agua, el agua turbia, ¿no? El agua, por ejemplo, el agua, digamos, con tierra, ¿no? Es agua que está dada en dos fases, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del agua y aceite, es un tipo de mezcla heterogénea, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta, alguna vez no sé si habrás visto, o tienes un vaso de agua y le agregas una cucharada de aceite, te darás cuenta de que, por un lado, se precipita hacia arriba el aceite y queda hacia abajo que el agua, ¿no? Es un tipo de mezcla heterogénea, porque está en dos fases, ¿no? Para ese ejemplo, ¿cuál sería? La fase uno con el aceite y la fase 2 con, ¿quién? Con el agua. ¿Correcto? A eso se llama una mezcla heterogénea, que corresponde a dos fases, ¿no? Es decir, se pueden apreciar que los dos qué, se pueden apreciar los dos tipos, por ejemplo, de qué, de compuesto, ¿no? Que están, por ejemplo, ¿no? En esa solución o en esa mezcla, ¿no? Entonces, la mezcla heterogénea que es, está dada en dos fases, ¿correcto? Pasemos, obviamente, ¿no? A la siguiente teoría, ¿no? De lo que es el estudio de la materia, ¿no? A ver, vamos a pasar a la siguiente teoría. Ya, a ver, por ejemplo, acá tenemos lo que viene a ser, acá tenemos lo que viene a ser cómo es en su estructura interna, tanto el elemento que viene a ser, el elemento en sí viene a ser como la sustancia simple, ¿no? El compuesto que viene a ser qué, ¿no? Obviamente, obviamente parte de quién, parte obviamente de la sustancia, ¿no? En general, ¿no? La sustancia. El elemento viene a ser que, como le digo, la sustancia simple, y el otro viene a ser la sustancia compuesta, o el compuesto también llamado, ¿no? De ahí, ¿quién más está? La mezcla homogénea, y también tenemos la mezcla heterogénea. Además de quién, de la alotropía, que obviamente lo vamos a explicar ahorita. El elemento en sí, un elemento cualquiera está dado así de esta manera, ¿no? Está dado según su estructura interna, según su molécula, está dado de esta manera, ¿no? Está separado, separado. El caso del compuesto, ¿no? El compuesto en sí, ¿qué cosa es? Era que la unión de qué? Recordando, el compuesto de cosa era la unión de dos o más átomos. Entonces, ¿qué pasa? Los átomos, por ejemplo, ¿cómo están? Están separados, ¿no? Obviamente, ¿no? Están separados, ¿no? En el caso de la mezcla homogénea está dado, ¿qué? ¿Qué dije yo? Está dado en una sola fase, ¿no? En una sola fase. Y si te das cuenta, por ejemplo, acá tenemos que tenemos estructura interna, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fase uno y acá tenemos ¿no? La fase uno directamente, ¿no? Que está bien, obviamente bien, está bien en un sentido bien homogéneo, ¿no? Como lo observas acá, ¿no? De ahí que tenemos, por ejemplo, lo que es la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea ya que viene a ser ya que está dado en dos fases, tanto la fase uno que está acá, que tú aprecias, y la fase 2 que está acá, ¿no? Es decir, se van a diferenciar ¿qué? Los elementos por sí, ¿no? En dos fases, fase uno y fase 2, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, los elementos, el caso de los elementos, que es una sustancia simple, está separado, ¿no? Está separado directamente. Internamente está separado, ¿no? Sus átomos. En cambio, en el compuesto, ¿no? Obviamente el compuesto está dado por ¿qué? Por la unión de dos o más átomos, ¿no? Por eso que tú ves que no solamente tiene un solo átomo, sino que está unido por ¿quién? En este caso está unido por tres átomos, ¿no? Un átomo grande unido con dos átomos pequeños, un átomo grande con dos átomos pequeños. La mezcla homogénea igualmente, ¿no? Es una mezcla que está en una sola fase, por eso que se presentan los átomos de esta manera, ¿no? ¿No? Y además de los otros átomos pequeños, ¿no? En una sola fase. Mientras que la mezcla heterogénea está dando fases, fase uno y fase 2. Ahora explicaremos lo que es la alotropía. ¿Qué significa, profe, la alotropía? Ah, ya, muy buena pregunta. A ver, vamos a ver qué es la alotropía. Las sustancias alotrópicas, o será por acá, las sustancias alotrópicas son aquellas sustancias simples que se caracterizan por poseer estructuras químicas diferentes, ¿no? Dice, en algunos elementos químicos tales como el oxígeno, el fósforo y el carbono. O sea, son aquellas sustancias simples que se caracterizan por poseer estructuras químicas diferentes, ¿no? O sea, son sustancias simples, pero tienen estructuras químicas diferentes. A eso se le llama una sustancia alotrópica, ¿no? Que son sustancias simples, pero que se caracterizan por poseer estructuras químicas diferentes, ¿no? Y solo se dan en ciertos elementos, como por ejemplo el oxígeno, el fósforo y el carbono. Por ejemplo, el oxígeno tiene dos estructuras diferentes. El oxígeno atmosférico que tú conoces y ¿quién más? El ozono, ¿no? El O2 y el O3. En el fósforo tiene también dos estructuras diferentes, el fósforo rojo y el fósforo blanco, ¿correcto? El carbono tiene también
hasta 4 estructuras diferentes. El grafito, el diamante, ¿no? Los fullerenos, los nanotubos y los nanoespumas, que son artificiales, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias helotrópicas nada más se dan tanto para el oxígeno, para el fósforo y el carbono, por lo general, ¿no? Ya que esos elementos se pueden subdividir en estructuras diferentes, ¿no? Acá vamos a ver entonces, por ejemplo, cómo son la estructura interna, ¿no? De la alotropía, ¿no? Está como acá, como con los ceros de acá, ¿no? Tiene que una estructura uno y otra estructura diferente, ¿no? O sea, ese elemento químico se puede dividir en una estructura, en otra estructura y en otra estructura diferente, ¿no? Eso quiere decir. Ya, ahora sí, pasemos a lo que es el estado de agregación de la materia, ¿correcto? Estado de agregación de la materia. Como, como obviamente, ¿no? Concepto 5, como un concepto 5 es romano, que quiere decir, ¿no? Que quiere decir el estudio obviamente continuo de la materia, ¿no? A ver, pasemos a entender lo que es el estado de agregación de la materia. El estado de agregación de la materia, ¿no? Son estados macroscópicos, ¿no? De la materia, que pueden, obviamente, que pueden distinguirse, dice, independientemente de la naturaleza química de la materia, y son definidas de acuerdo a las propiedades físicas, ¿no? Cada, cada estado particular resulta de la acción, ¿correcto? De la acción de dos tipos de fuerzas intermoleculares, ¿no? Fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Qué es lo que vamos a ver en los estados de agregación de la materia? Primeramente, son estados macroscópicos, o sea, vamos a ver un estado más macroscópico, ¿no? Desde un punto de vista de cómo se comportan las moléculas, ¿correcto? Además de qué? Además de ver cómo esas moléculas tienen tanto, o cómo interactúan las moléculas, tanto su fuerza de atracción, ¿no? Llamada F sub R, y las fuerzas de, no, perdón, la fuerza de atracción, disculpen, la fuerza de atracción F sub A, y las fuerzas de repulsión F sub R. Vamos a analizar cómo esas fuerzas de repulsión y de atracción, ¿no? Realizan un cambio que en la estructura macroscópica de la materia. Eso es lo que vamos a hacer en el estado de atracción de la materia. Por ejemplo, vean acá chicos, ¿no? Por ejemplo, el sólido, el estado sólido, por ejemplo, tiene como por ejemplo el hielo, ¿no? El hielo posee un volumen definido, una forma y volumen definido. Pero ¿qué se va a dar en el hielo? Se va a dar de que las moléculas, la fuerza de atracción entre las moléculas va a ser mayor a la fuerza de repulsión. Es decir, que se van a atraer propiamente las moléculas, ¿correcto? ¿Para qué? Para que tengan una estructura definida. Es decir, si tienen una estructura definida, por ejemplo en el hielo, las moléculas, obviamente la fuerza de atracción tiene que ser mayor a la fuerza de repulsión, ¿cierto? Eso es lo que indica en el estado sólido. En el estado líquido, por ejemplo, analicemos el agua, ¿no? El H2O, ¿no? El agua. Posee obviamente un volumen definido, pero una forma variada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú pones el agua, por ejemplo, en un vaso, no es lo mismo ponerlo en una botella de plástico, ¿no? Porque cada una obviamente tendrá una forma definida, variada, ¿no? O diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una forma definida, variada, dependiendo, ¿no? En qué esté esa agua, ¿no? Una cosa es que esté en una botella de plástico y otra cosa es que esté en una taza de agua, ¿no? Entonces, eso quiere decir. Quiere decir que el líquido, obviamente, posee un volumen definido, pero una forma variada, ¿no? La pregunta es, las moléculas en el líquido, en el agua, ¿cómo serán? ¿No? Normalmente se va lo siguiente, de que las fuerzas de atracción van a ser igual a las fuerzas de repulsión. Eso quiere decir, en el agua normalmente las fuerzas de atracción serán igual a las fuerzas de repulsión en lo que refiere a las moléculas. Siguiente estado, el estado gaseoso, ¿no? El estado gaseoso, por ejemplo, como el vapor de agua, ¿no? Lo que tú hieres en tu casa, por ejemplo, has puesto tu olla a hervir, ¿no? En tu casa has puesto una olla de agua a hervir, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si te das cuenta, normalmente cuando hierve, aparecen como pequeños globitos, ¿no? Como pequeñas burbujitas. Esas burbujitas quiere decir que las moléculas, ¿qué ha pasado con las moléculas? Sean que han tenido una repulsión, quiere decir que se han separado, ya no han estado juntas, sino que se han comenzado a separar. Entonces, ¿qué se da normalmente en el vapor de agua? Se da de que la fuerza de repulsión es mucho más grande que la fuerza de atracción. O sea, quiere decir que las moléculas se van a ir separando rápidamente, ¿no? A medida que aumente la temperatura. Y además, la forma y el volumen es variado. Obviamente, la forma y el volumen va variando, porque se supone que si tú hervites 1 litro de agua en tu olla, pasa un tiempo y ya no será 1 litro de agua, sino se va a comenzar, ¿qué? A menorar el volumen, ¿correcto? Porque se evapora, obviamente, ¿no? Hay cierta parte de agua de ese líquido que se evapora. Entonces, por eso dice que la forma y el volumen va a variar. Y por último, el estado plasmático.
El estado plasmático se encuentra a altas temperaturas. Es lo que se encuentra a altas temperaturas, ¿no? Similar a los gases, por ejemplo, ¿no? Pero con cargas eléctricas. Acá ya va a aparecer cargas eléctricas, ¿correcto? Eso quiere decir el estado plasmático. O sea, el estado plasmático ya, digamos, se da cuando hay temperaturas mucho más altas, demasiado altas, bajo altas temperaturas, ¿no? Similar a la temperatura que se puede aplicar a los gases. Pero obviamente también se dan cargas eléctricas. Las propiedades electromagnéticas, dice, es un material conductor. Eso es lo que quiere decir. O sea, en sí, las propiedades electromagnéticas se producen propiedades electromagnéticas, ¿no? Que van a ser muy altas, ¿no? Para el caso de lo que viene a ser, ¿no? El estado de agregación del plasma, ¿no? Ya, ahora sí. A ver, pasemos a la siguiente teoría, ¿ya? A ver, pasemos a la siguiente teoría. O ya vamos a definir lo que es los ejercicios aplicativos de la clase, ¿eh? A ver. A ver, siguiente teoría, perdón. Vamos con la siguiente teoría. Pasamos a la siguiente teoría. El concepto número 6, cambio de estado de agregación de la materia. Ya vimos los estados de agregación de la materia, ahora veamos lo que son los cambios de agregación de la materia. A ver, para eso tenemos un esquemita, pequeño esquema en tu material de estudio, ¿no? A ver, conocemos normalmente tres estados de la materia. El primero, ¿cuál es? A ver, tú ya lo conoces, ¿no? El primero, ¿cuál es? El sólido. El segundo estado de la materia, ¿cuál es? El líquido. El tercer estado de la materia, ¿quién es? El gaseoso. ¿Correcto? El gaseoso. Ahora, cada uno de ellos tendrá un cambio de estado, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Por ejemplo, cómo se llamará cuando pase de sólido a gaseoso, cómo se llamará, por ejemplo, cuando pase de sólido a líquido y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de ellos tiene un nombre para su cambio de estado en la materia propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamará ese cambio de sólido a gas? O ese cambio de estado sólido a estado gaseoso. Se le llamará sublimación directa. Es decir, hay aumento de temperatura y hay aumento de presión. Y viceversa, el cambio de estado gaseoso o vapor de agua a estado sólido o hielo se le llamará sublimación inversa. Ahí que va a haber una disminución de la presión y una disminución de la temperatura. El cambio de sólido a líquido, ¿cómo se le llamará? Fusión. Y el cambio de líquido a sólido, ¿cómo se le llamará? Solidificación, ¿correcto? Igualmente, el cambio de líquido a gaseoso se le llamará ¿qué? Gasificación o vaporización, ¿correcto? Y viceversa, ¿no? El cambio de estado gaseoso a estado líquido se le llamará condensación o llamado también licuación, ¿ya? ¿Correcto? En sí, este esquema, ¿no? Nos indica casi todos los cambios de estado de agregación en la materia en general, ¿no? De acuerdo a cómo lo hemos explicado, ¿no? Pasemos, obviamente, ¿no? Al siguiente concepto, ya a los últimos conceptos, ¿no? Transformación de la materia, fenómenos o cambios. A ver, la transformación de la materia, según los fenómenos o cambios, se subdivide en físicas, químicas y nucleares. En lo que son físicas, no se forman nuevas sustancias, en lo que es físicas. En lo que es químicas, se forman nuevas sustancias. En lo que es nucleares, se forman nuevos elementos. ¿Qué entendemos cuando nos dice una transformación de materia física? En lo cual dice que no se forman nuevas sustancias, es decir, no ocurren cambios en su estructura interna, para nada. O sea, en la transformación física no hay, perdón, en la transformación física no hay cambios en la estructura interna, ¿correcto? En la transformación química, por ejemplo, ahí sí y hay cambios en la estructura interna. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque, digamos, se rompe la estructura interna, ¿correcto? Se rompe la estructura interna de quién? De la materia. En cambio, en las nucleares se da por fisión o fusión nuclear. Hay una desintegración que forma nuevos elementos. O sea, mediante la fisión y fusión nuclear se va a dar una desintegración, ¿no? Y se va a producir ¿qué? Se va a producir nuevos elementos, ¿correcto? En lo que es, la transformación física, ¿no? La energía es baja, ¿no? En sí no va a ocurrir una transformación. ¿Por qué? Porque obviamente no va a ocurrir ni un cambio, ¿no? Eh, en lo que es la transformación química, ahí sí va a haber, propiamente dicho, una transformación, ya que se rompe la estructura interna de la materia, ¿no? La energía, ¿cómo va a ser? Va a ser alta, ¿no?
Y por ejemplo, ¿no? La transformación nuclear, la energía es extremadamente alta, ¿no? Es muy alta la energía, ¿no? Concepto número 7, relación materia-energía. Acá vamos a ver propiamente dicho el estudio de qué, de Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein plantea que la idea de la conservación de la materia y energía, donde manifiesta, dice, la materia y la energía se pueden interconvertir mutuamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Albert Einstein, de acuerdo a su postulado, ¿no? De acuerdo a la ley a su planteamiento de ley de la conservación de la materia y energía, nos dice lo siguiente. Nos dice que en sí la materia se puede transformar en energía como la energía se puede transformar en la materia, ¿no? Y eso se da a través de qué? De una ecuación. Esa ecuación, ¿no? ¿A qué era igual esa ecuación, obviamente, que planteó Albert Einstein? Es igual a E igual a M por C al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la energía liberada o absorbida será igual a ¿quién? A la masa del producto de la reacción por la velocidad de la luz al vacío. A través de esta ecuación se puede determinar la energía propiamente, ¿no? De una materia, ¿no? ¿No? En el cual a veces te planteo de que la materia se puede convertir en energía como la energía propiamente se puede convertir en materia. Eso es lo que quiere decir. Listo, con eso hemos terminado prácticamente todo lo que refiere a lo que es obviamente la teoría de la sesión número 1, ¿no? De lo que es el estudio de la materia, ¿no? Ahora pasemos a lo que es la resolución, ¿no? O la solución, ¿no? De los ejercicios aplicativos para un poco reforzar la teoría, ¿no? De esta sesión. A ver, mm, ya, a ver, empecemos. Resolviendo en clase, ¿correcto? Resolviendo en clase. Es un ejemplo, es un ejemplo. Vamos con la pregunta número 1 de resolver en clase. Ustedes ya lo van a tener ahí en su material de estudio, ¿no? Eh, y vamos a ir entonces con esta pregunta número 1, ¿no? Resolver en clase. Es un ejemplo de la materia no condensada. A ver, yo expliqué normalmente que había dos tipos de materia, ¿no? La materia dispersa y la materia condensada. La materia dispersa era aquel, ¿no? Que no obviamente tenía una masa y un volumen, ¿correcto? Solamente proporcionaba energía. Un ejemplo de ella, ¿cuál era? El calor, ¿no? La luz solar, ¿no? El fuego, y así sucesivamente, ¿no? Mientras que la materia condensada era aquel que tenía una masa y un volumen específico. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la pelota, el cuaderno con lo que hace la clase, la pizarra que realiza el profesor la clase, ¿no? Tu lápiz, ¿no? Y tu mesa con que escribes, y así sucesivamente, ¿no? Ya tenía la materia, obviamente, la materia condensada tenía una masa y un volumen respectivo, ¿no? Por lo tanto, a mí, ¿qué me pregunta la pregunta número 1? Es un ejemplo de materia no condensada. Entonces, la mesa es materia condensada, el aire es materia condensada, porque tiene un volumen, ¿no? El auto es una materia condensada. La sombra no tiene nada que ver acá. No es ni materia condensada ni materia dispersada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? El calor, ya que el calor es una materia dispersada, no es una materia condensada. Y eso es lo que me piden, ¿no? Me están pidiendo cuál de ellas no es una materia condensada, ¿no? Entonces, la respuesta sería C, el calor. Dos, señale la alternativa, ¿no? Señale la alternativa que presenta solo cuerpos. ¿Qué es un cuerpo, primeramente? Nosotros también ya lo vimos en la clase. ¿Un cuerpo qué es? Es una proporción de materia que tiene una masa, un volumen definido, ¿no? Y además, el cuerpo que tiene es una porción limitada de materia también. Entonces, analicemos. Aire y borrador, tiene que haber una relación, ¿no? El aire no tiene que ver nada con la borrador, primeramente, por lo tanto, no hay una relación. Animales, agua, tampoco no tendría que ver, no tienen una relación, ¿no? 3 litros de agua con un tornillo de barco, tampoco no hay una relación. Tenemos que verlo desde un punto de vista de que hay una relación y además sean cuerpos, ¿no? El aire y el agua, aire como agua. No, el aire obviamente no es un gas, obviamente que se encuentra en el medio ambiente, no tiene que ver nada con el agua. Metales, tierra, sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque en la tierra, ¿qué se encuentran? Los metales. Ciertos metales se encuentran en la naturaleza, ¿correcto? Por lo tanto, los metales, obviamente, en la Tierra, como se encuentran muchos metales, todos esos metales que son cuerpos. Por lo tanto, la respuesta que sería la E. ¿Ya? Tenemos que analizarlo desde el punto de vista de una relación que hay entre esos dos. 3. Relaciona correctamente. A ver, tenemos como estructuras internas, ¿no?
varios modelos de estructura interna, desde A hasta D. Y me pide relacionar correctamente. A ver, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. A ver. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Eh, el elemento, por ejemplo, para ustedes, ¿cuál debería ser el elemento? El elemento, yo, según lo que nosotros vimos en la estructura interna, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase, son aquellos que se presenta ¿qué? Se presenta en forma, obviamente, ordenada, ¿no? No unida, diferente. Entonces, ¿cuál puede ser el elemento? 2A podría ser la relación, 2A, ¿correcto? Porque el elemento, ¿cómo se presenta? Se presenta en forma de ¿qué? Según su estructura interna, se presenta que separados. O sea, la estructura interna está separada, ¿no? ¿No? Eso quiere decir en una sustancia simple un elemento, ¿no? Entonces sería, 2 sería, 2 romanos de elementos sería con la 2A sería, ¿no? Veamos el siguiente. La uno, por ejemplo, el compuesto, ¿con quién sería? El compuesto. A ver, el compuesto normalmente sería, de acuerdo a las alternativas, vamos a ver un poco, el compuesto tendría más relación con quién. A ver, por ejemplo, el compuesto tendría más relación con quién. Con C, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que vamos a analizar, ¿no? El compuesto, ¿dónde está el compuesto? O sea, una romana tenía relación con C. ¿Por qué? Un compuesto normalmente se puede presentar ¿qué? En forma diferente, ya que un compuesto, ¿qué cosa es? Es la unión de ¿qué? De dos o más átomos, ¿no? De dos o más átomos. Pues tenemos acá, por ejemplo, un átomo y acá tenemos otro átomo. Entonces, por lo tanto, normalmente, qué se puede ver? Que la alternativa C se presenta más de acuerdo a una estructura interna. La alternativa C, o la gráfica de la alternativa C, se presenta más de acuerdo a lo que refiere un compuesto. Por lo tanto, decimos 1C, 2A, decimos, y nos faltaría lo que es la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea, recuerda, la mezcla homogénea es aquel que se da en una sola fase. Entonces podría ser, por ejemplo, la alternativa, el gráfico de la alternativa B, porque se presenta en una sola fase, ¿ve? En una sola fase. Entonces sería 3P, y por último, 4 ¿quién? 4, 4D. Entonces la clave correcta, ¿cuál sería? La que se aproxima más. Sería, obviamente, sería la alternativa B, ¿no? La alternativa B. ¿Correcto? La alternativa B. La alternativa B. Ahí está. La que se aproxima más sería ¿quién? La alternativa B. ¿Ya? Siguiente pregunta, la pregunta número 4. ¿El agua turbia es un ejemplo de qué? A ver, yo le expliqué al inicio de clase, ¿no? Teníamos, directamente sustancias, ¿no? Teníamos de acuerdo a una clasificación de la materia en sustancias, por ejemplo, simples y sustancias compuestas, ¿no? Teníamos también, ¿qué más? Las mezclas que se dividían en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Nosotros hablamos que, por ejemplo, el agua turbia normalmente, ¿qué cosa es el agua turbia previamente? El agua turbia es el agua, digamos, con sociedad, ¿no? Con tierra, por ejemplo, puede ser con qué, por ejemplo, ¿no? Es un agua, digamos, como, por ejemplo, como tipo algo así como un agua sucia, que tú lo conoces, un agua, digamos, que está con tierra, como te lo vuelvo a decir, ¿no? Y esa agua, digamos, ¿qué quiere decir? Se presenta, si te das cuenta, se presenta en dos fases. La fase como agua y la fase con quién, de repente con la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Son dos sustancias diferentes. O sea, son dos tipos de fases. Entonces, si son dos tipos de fases, normalmente sería que una mezcla heterogénea, recordar. Una mezcla heterogénea, ¿qué cosa es? Es una mezcla que está dado en dos fases. Por lo tanto, lo que se acerca más sería la suspensión, ¿no? Porque una solución mayormente es cuando es una mezcla homogénea. No puede ser un coloide, ni una disolución, ni una fusión. Lo que se acerca más es una suspensión. ¿La suspensión qué es? En sí es una mezcla heterogénea. Suspensión es lo mismo decir una mezcla heterogénea. Por lo tanto, el agua turbia será que una suspensión. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5. Se obtiene por métodos químicos. A ver, se obtiene por métodos químicos. Podría ser las partículas, los átomos, el cuerpo, las moléculas o la materia, ¿no? Normalmente lo que se acerca más por métodos químicos serían las moléculas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mediante métodos químicos, eh, podría tener, por ejemplo, mediante métodos químicos, por ejemplo, unas moléculas, ¿no? Unas moléculas.
¿Qué es una molécula? Por ejemplo, unión de dos átomos. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un compuesto. La molécula es como si fuera, por ejemplo, un compuesto. Entonces, un compuesto yo lo puedo tener que mediante métodos químicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería que las moléculas. La molécula es lo mismo decir un compuesto, ¿correcto? Entonces, un compuesto yo lo puedo tener por métodos químicos, ¿no? 6. Presenta menor dureza según la escala de Mohs. ¿Ya? Hay una cierta escala que está en un cuadro determinado, ¿no? Y nos indica lo siguiente según esa escala, ¿no? Que va desde el 1 hasta el 7 aproximadamente, ¿no? Según esa escala de Mohs, ¿no? El que tiene menor escala es el talco, porque tiene una escala de 1. Y el mayor, ¿quién es? El que tiene mayor dureza es el diamante. Si a ti te preguntaran, por ejemplo, ¿presenta mayor dureza? Sería la respuesta el diamante. Pero a ti te pregunta, ¿presenta menor dureza? Entonces, según la escala de Mohs, sería el talco. El talco tiene la menor dureza de todos. ¿Correcto? Ahora sí, pasemos a las siguientes preguntas, ¿no? De la clase, obviamente, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? A ver, la siguiente pregunta de la clase sería, obviamente, a ver, es de acá, ¿no? La siguiente, ¿no? Pasemos a la pregunta número 7, lo que nos falta, ¿no? Pregunta número 7. Dice, mide el grado de agitación molecular. Mide el grado de agitación molecular. En la pregunta número 7. Lo que mayormente mide el grado de la agitación molecular, te preguntarás, ¿no? Imagínate que las moléculas se están moviendo directamente, las moléculas internamente, ¿no? ¿Cómo se mueven normalmente? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué sería? ¿Por el volumen, por la masa, la presión o la densidad? Por la temperatura. Es decir, por ejemplo, vayamos al ejemplo del agua. Tú hieres el agua. Cuando tú hieres el agua, ¿qué le estás aplicando? Temperatura, ¿correcto? Cuando le aplicas temperatura, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas que van a pasar, se van a comenzar, ¿qué? A tener una mayor fuerza de repulsión. Es decir, ¿qué va a pasar? Que obviamente van a tener que una repulsión, ¿no? Una fuerza mayor de repulsión. Entonces, la pregunta sería, ¿mide el grado de agitación molecular? O sea, ¿en dónde hay más movimiento molecular? Cuando hay mayor fuerza de repulsión. Entonces, ¿dónde se hace eso? En la temperatura. ¿Correcto? Número 8. Completar los espacios en blanco. A ver, jóvenes, completar los espacios en blanco, dice acá. Me dice lo siguiente. Con el aumento de temperatura, ¿la sublimación qué es? Eso ya lo vimos, ¿no? Según el estado de agregación de la materia o los estados de agregación de la materia, cuando pasaba de un estado sólido a un estado gaseoso, ¿no? ¿Cómo se le llamaba cuando pasaba de un estado sólido a un estado gaseoso? Se le llamaba sublimación directa. Sublimación directa. Eso está en su material de estudio, ¿no? En lo que es estado de agregación de la materia, ¿no? Eh, ¿No? ¿Y qué se daba ahí? Se daba un aumento de temperatura y un aumento de presión, como lo vimos en la última parte, ¿no? De la teoría. B. El cambio de líquido sólido. ¿Cómo se le llama el cambio de líquido sólido? Eso tiene un nombre, ¿no? De acuerdo al estado de agregación de la materia, que lo vimos, ¿no? Se llama ¿qué? Solidificación, ¿correcto? C. El cambio de gaseoso a líquido, de estado gaseoso a estado líquido. Se le llama condensación, o también llamado licuefacción, ¿no? Pero yo le he puesto generalmente, por lo general se le llama condensación. Entonces se llama el cambio de estado gaseoso o el cambio de gaseoso a líquido es condensación, correcto. D, alternativa, vamos a completar la afirmación D, ¿no? El cambio de líquido a gaseoso, ¿no? Se le llama ¿cómo? Se le llama vaporización, ¿correcto? Afirmación E, vamos a completar la afirmación E. Sustancia presenta propiedades, o sea, la sustancia, debe decir, la sustancia presenta propiedades, ¿qué tipo de propiedades presenta la sustancia? Presenta propiedades intensivas y extensivas. Recuerden lo que vimos en la teoría, ¿no? Las propiedades intensivas no dependen de la masa, mientras que las propiedades extensivas sí dependen de quién, de la masa, ¿no? Pregunta número 9. Me dice lo siguiente. Indicar con M para las mezclas, ¿no? Para las mezclas, y E a los elementos y C a los compuestos. Por ejemplo, la salmuera, ¿qué viene a ser? ¿Una mezcla, un elemento o un compuesto? La salmuera en sí, ¿qué cosa es? Sería lo que es una mezcla.
¿Pero qué tipo de mezcla, profe? Recuerda tu teoría, eso lo vimos anteriormente. Es una mezcla homogénea porque se da en una sola fase. ¿Qué es la salmuera? La salmuera es el agua disuelta en sal. Es una solución, literalmente. A una solución propiamente dicho se le llama una mezcla homogénea. Por lo tanto, la salmuera será una mezcla. El hielo seco. ¿Qué viene a ser el hielo seco? El hielo seco viene a ser un compuesto, ¿correcto? ¿Por qué es un compuesto? Porque está dado de qué en sí. Está dado por ejemplo, ¿no? De carbono. Está dado, por ejemplo, ¿no? De elementos químicos, ¿no? El hielo seco propiamente. Y el hielo seco tiene una característica especial, que cuando sale a temperatura ambiente, ¿no? Rápidamente se evapora rápidamente. Entonces, en sí es un compuesto. ¿Por qué? Porque en realidad está dado de qué? De unión de elementos. De la unión de elementos, ¿o no? ¿No? Eso viene a ser un compuesto. Ya, a ver. ¿La plata qué cosa es? La plata propiamente dicho es un elemento químico. Entonces sería ¿qué? Un elemento. El diamante que es también es un elemento, ¿no? O una sustancia simple propiamente, ¿no? ¿Qué viene a ser la gasolina? La gasolina en sí es una mezcla, ¿no? O es un compuesto orgánico. Por lo tanto, viene a ser ¿qué? Una mezcla. Por lo tanto, la alternativa, ¿cuál sería? La alternativa C. ¿Correcto? La alternativa C. Pregunta número 10. Escriba verdadero o falso y marca la secuencia correcta. A ver, tenemos el sulfato de cobre, es ya representado, denotado por el CO4, ¿no? Ese compuesto se llama el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es una sustancia compuesta, ¿verdadero o falso? Sí, es verdadero. Recuerda, una sustancia compuesta es aquel que está formado por ¿quién? Por la unión de ¿qué? De átomos, ¿no? Por la unión de varios átomos. ¿Ya? Entonces sería verdadero. Una sustancia simple. ¿Qué es una sustancia simple? Es aquella sustancia que está formada por ¿quién? Por la unión de átomos iguales. De átomos iguales, recuerda tu teoría. Por lo tanto, el ozono, ¿qué viene a ser? La unión de 3 átomos de oxígeno, que son obviamente iguales, ¿no? Por lo tanto, sería verdadero. No, a ver, sustancia simple, perdón, sustancia simple. La sustancia simple en el caso del ozono sería en sí, sería, si propiamente lo vemos, el ozono en sí no sería una sustancia simple, sino sería propiamente una sustancia compuesta, ¿no? Por lo tanto, sería que falso. Me van a disculpar ahí, ¿ya? Es falso realmente la respuesta. El agua, chicos, el agua en sí, ¿qué cosa es? ¿Una sustancia simple o una sustancia compuesta? En sí el agua es una sustancia ¿qué? Una sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por ¿quién? Por la unión de ¿qué? De 2 o más átomos. Por lo tanto, el agua no es una sustancia no es una sustancia simple, es una sustancia compuesta. Por lo tanto, es falso. 4. Afirmación 4. ¿Las sustancias compuestas se pueden transformar en sustancias más simples? Sí, una sustancia compuesta se puede transformar en sustancias más simples, es verdadero. Entonces, ¿la respuesta sería qué? La respuesta sería verdadero, falso, falso y verdadero, ¿correcto? Listo, con eso hemos terminado lo que corresponde a los ejercicios aplicativos de la clase. ¿Eh? Luego ustedes, chicos, tendrán que comenzar a hacer, ¿no? La parte, ¿no? Del desarrollo de la tarea domiciliaria, ¿no? En las páginas, obviamente, 11, 12, 13 y 14, ¿correcto? Eso es lo que van a realizar, ¿no? Y propiamente dicho, ya después lo van a presentar, ¿no? En la plataforma virtual, ¿no? O al correo que cree correspondiente la dirección, ¿no? Es todo, chicos. Un gusto haberlos podido ayudar un poco, ¿no? En esta clase, ¿no? Espero que se le haya podido nutrir de conocimiento, ¿no? Y le haya podido ayudar y hayan podido entender algo, ¿no?